Hoy es el 17 de julio. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Primero de Crónicas 24:1 hasta el 26:11. Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ahimelech de los hijos de Itamar los organizó según sus funciones en su servicio. Los hijos de Eleazar resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a hombres principales, por lo que los organizaron así. De los hijos de Eleazar había 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar había 8 según sus casas paternas. Los organizaron por sorteo, tanto a los unos como a los otros, pues había oficiales del santuario y oficiales de la casa de Dios entre los hijos de Eleazar y entre los hijos de Itamar. El escriba Semeías, hijo de Nataniel, de los levitas, los inscribió en presencia del rey, de los magistrados, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la casa paternas, de los sacerdotes y de los levitas. Designaron por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seroín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasim, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Abses, la 19ª a Petahías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Masaías. Estos fueron distribuidos para el servicio al entrar en la casa del Señor, conforme a lo establecido para ellos por medio de su padre Aarón, de la manera que le había mandado el Señor Dios de Israel. De los hijos de Leví que quedaron fueron designados Subael de los hijos de Amrán y Jededías de los hijos de Subael de Rehabías. Isías era el jefe de los hijos de Rehabías. De los hijos de Ishar, Selemot. De los hijos de Selemot, Yahat. De los hijos de Hebrón, Jería el primero, Amaría el segundo, Yasayel el tercero y Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaías. De los hijos de Micaías, Samir. El hermano de Micaías fue Isías, y de los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Y de los hijos de Jasías, Beno. De los hijos de Merari a través de Jasías, Beno, Zoán, Zacur e Ibri. De Mahli, Eleazar, el cual no tuvo hijos. De Quis, el hijo de Quis fue Jerameel. Los hijos de Musi fueron Mahli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas, conforme a sus casas paternas. Estos también participaron en el sorteo, como sus hermanos los hijos de Aarón, tanto los jefes de casa paternas como el menor de sus hermanos, en presencia del rey David, de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de la casa paterna, de los sacerdotes y los levitas. Capítulo 25.
Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes profetizaban con arpas, lira y címbalos. La lista de ellos, de los hombres que realizaban su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, quien profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa, para dar gracias y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos eran hijos de Emán, vidente del rey, y tenían palabra de Dios. Para ensalzar su poder, Dios dio a Amán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa del Señor con címbalos, lira y arpa, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada al Señor, todos maestros, era de 288. Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el alumno. La primera suerte tocó a José, de los de Asaf. La segunda a Gedalías, que con sus hermanos y sus hijos eran 12. La tercera a Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La cuarta a Ijri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La quinta a Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La sexta a Buquía, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La séptima a Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La octava a Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La novena a Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La décima a Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La undécima a Serel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La duodécima a Asabías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 13ª a Subael, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 14ª a Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 15ª a Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 16ª a Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 17ª a Josbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 18ª a Anani, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 19ª a Maloti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 20ª Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 21ª a Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 22ª a Gidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 23ª a Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 24ª a Romanti Eser, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Capítulo 26. La distribución de los porteros fue así: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías, el primogénito, Jediael, el segundo, Zabadías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elán, el quinto, Johanán, el sexto,
Elionai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joach el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Pelitai el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También a su hijo Semaías le nacieron hijos que gobernaban en su casa paterna, porque eran hombres valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Samaquías. Todo esto fueron de los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, fueron 62 de Obed-Edom. Los hijos de Meselemías y sus parientes fueron 18 hombres valerosos. Los hijos de Osa, de los hijos de Merari, fueron Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo designó el primero. Hilquías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Osa fueron 13. Romanos 4, del 1 al 13. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando él circuncidado o incircunciso. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Salmo 13. Petición de ayuda en la desesperación. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, no sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Proverbios 19, 15 y 16. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá.
Me imagino que les costó a los judíos entender lo de Abraham, la circuncisión y la justificación por la fe. Como he comentado en el pasado, mucho Dios habla de la justificación por la fe y cómo Abraham fue considerado justo antes de ser circuncidado. Y la circuncisión solamente fue una señal del pacto que tenía con Dios, y todos los judíos tenían que circuncidarse. Sin embargo, la Biblia habla claro de que hay una circuncisión espiritual, y nosotros nos consideramos hijos de Abraham y justos por creer en Jesucristo, sellados por el Espíritu Santo. Yo creo que en el cristianismo vemos algo parecido con el bautismo en agua. Como yo explico a mis alumnos, si uno no es justo delante de Dios a través de Jesucristo y se bautiza, solo se moja, nada más. La justificación es por creer en Jesucristo. La Biblia habla de esto, la gracia, creer y ser justo, y el bautismo es una señal de su justificación. No justifica a nadie en sí mismo. Es importante. En la iglesia primitiva la gente se bautizaba en vez de levantar la mano y ir adelante al altar. Pero era señal, igual la circuncisión. Y Pablo, yo creo que está tratando de explicarle especialmente a los creyentes judíos la importancia de creer más en Dios que en la circuncisión. Nosotros vimos en el libro de Hechos la batalla constante sobre esto. Yo me acuerdo, creo que, si no me equivoco, fue Hechos 11, después de que Pedro regresó de predicar a Cornelio y fue interrumpido por el Espíritu Santo, y algunos judíos cristianos lo criticaron por haber entrado en la casa de los no judíos. Y lo curioso es que después de que Pedro explicó todo, esos mismos que lo habían criticado ahora estaban alegres, a diferencia de los fariseos que nunca querían creer por nada. Entonces estoy saliendo del tema, pero actualmente estoy enseñando esto de Hechos a mis chicos, entonces estaba pensando en esto. Nosotros como creyentes tenemos que pensar en la verdad espiritual, justificado por la fe. Yo soy hijo de Abraham por la fe. No soy judío por sangre, pero soy hijo de Abraham por la fe. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que tú me has hecho, todo lo que has pagado por mí, por tu amor, por tu bondad, aún por las bendiciones que todavía no entiendo, pero las recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis comentarios, como decimos en inglés, estuve por todo el mapa. Si quiere comentar algo o si quiere pedir oración, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo a través de WhatsApp, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Saludos y buenos días, mis amados hermanos. Quería hacer un pequeño comentario sobre algo que insiste mucho el hermano Roberto y lo aprecio bastante, que tiene que ver con la salvación eterna que tenemos, que no es por obras, sino es por fe en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su resurrección. Y eso por fe creemos y por eso somos salvos. Pero mirando los ejemplos en Crónicas,
y este viene de 1 Crónicas capítulo 21 que leímos hace poco, que tenía que ver con el ángel del Señor y la destrucción. Verso 14, así Jehová envió un peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Bueno, en ese lugar de Ornán Jebuseo vemos David haciendo una ofrenda. Y claro que David no sabía que su ofrenda anticipaba la ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. No quiero decir eso, que él lo entendía, pero por nosotros vemos que ahí se paró el juicio sobre la nación de Israel. Y por nosotros nos habla que, según Hebreos capítulo 10, por una sola ofrenda, Cristo ofreció a sí mismo para purgar nuestras conciencias para siempre jamás. Una ofrenda que nunca se vuelve a ofrecer. Así que tenemos la certeza de salvación, la salvación eterna que no se puede quitar. Quiero ahora leer el verso 1 de 2 Crónicas 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, y nota por favor esta parte, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, la casa de Jehová fue construido en el lugar donde el juicio se paró. Justo en este lagar que era. Este era de Ornán. Y para mí eso es la interpretación por nosotros. Que la adoración de que habla el templo empieza donde el sacrificio ha pagado el precio por nuestros pecados. Y si no entendemos, si no creemos el evangelio de nuestra salvación, ¿cómo vamos a adorar a un Dios que acaso mañana me va a echar en el infierno por una desobediencia que yo hago? No puedo adorar a tal Dios porque le tengo miedo. Así que, hermanos, es demasiado importante y me gusta mucho que el hermano Roberto enfoca en esta verdad que nuestra salvación es una salvación completa e eterna. No tiene nada que ver con nuestras obras. Es totalmente basado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos añadir ni podemos quitar de esta salvación. Y si vamos a adorar a Dios, tenemos que saber que somos salvos eternamente, que no podemos añadir nada a su obra completa. Así que, leyendo estos versos, me da que no es por casualidad que en aquel lugar donde el juicio se paró, en esta era de Ornán, allí justo construyó Salomón el templo en Jerusalén, templo que nos habla de la adoración. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo.